Muy pocos saben que a lo mejor el 38% de las cirugías que se hacen en España se hacen en el ámbito privado. Y dices, oye, ¿tantas? Y dices, sí, y el 30% de las altas y de las urgencias. Y oye, de las resonancias, y dices, el 45%. Y dices, oye, pero esto es mucho. Y dices, sí, esto es muchísimo, pero es lo que ustedes han elegido. La colaboración público-privada es fantástica, pero todo el mundo piensa desde fuera, o es mi sensación, que dicen, oiga, aquí ustedes viven porque colaboran con lo público. Dicen, no, mire, lo público, hay un 11% del presupuesto público que se destina a conciertos. Y además esto tiene una variabilidad brutal, porque dices, oye, ¿cuánto gasta en Andalucía? Dice 50 euros por ciudadano. Y en Cataluña dice por encima de los 300. Y dice que al final dices, oye, la sanidad privada tiene su hueco y tiene su lugar. ¿Y quién se lo ha dado? Dice, cada español cuando se levanta y dice, oiga, pues yo quiero esto, porque quiero esta velocidad, o quiero esta accesibilidad, o quiero esta segunda opinión, o quiero esta segunda opción. Lo quiero para lo más sencillo, lo quiero para lo más complicado. Además, el ahorro no es un ahorro baladí. Estamos hablando de ahorro de más de 5.000 millones de euros al año. O sea, que es dinero para el Estado. Estamos hablando de que si en el ámbito público vamos a poner un coste medio que tengan por ciudadano la sanidad pública en torno de los 1.200, 1.300 euros. Cuando ya te vas a modelos como Muface, ya estás más en el entorno de los 850, 800, 850. Y cuando te vas en el entorno del seguro de salud, ya estás en el entorno de los 600. Entonces, y cada persona que va al ámbito privado, en la inmensa mayoría de los casos tenemos un doble aseguramiento. Yo debo decir públicamente, para que nadie se vea engaño, yo soy un firme defensor de la pública y de la privada. Creo que en cualquier democracia deben convivir y puedes elegir cualquiera de la sanidad, porque es sanidad. Un enfermo no piensa si es su enfermedad privada o pública, es enfermo. Entonces me gustaría hablar de cómo conviven, cómo trabajan, cómo colaboran la pública y la privada. He hablado de conciertos, pero supongo que habrá una serie de colaboraciones en el día a día que hacen que las dos se complementen. No hablo ya siquiera de la pandemia, que fue un ejemplo clarísimo de que sin existir las dos hubiera sido imposible atender a tanto enfermo. La pandemia nos ha dado una vinculación muy estrecha. Cuando pasas un mal momento con alguien, eso une. Y lo hemos pasado juntos. Lo hemos pasado juntos, con el ámbito público. Y ahí hemos generado unas relaciones, yo creo que muy positivas. Con el ámbito político, con el ámbito gestor, pero también con la sociedad. Y ha habido un cambio de valoración hacia la privada que es importante y que nuestro empeño es que se mantenga. ¿Cómo colaboramos? Mira, colaboramos pues de una forma que dices, oye, para lo que hace falta, cuando hace falta y cómo hace falta. Tú tienes ahora un problema y de pronto se te ha saturado porque tú no sabes lo que te van a entrar de pacientes. Si ahora de pronto tienes muchísimas cataratas acumuladas, pues vas a lo privado y lo privado te atiende cataratas. Y después tu problema son prótesis. Por cierto, las listas de espera, operar caderas, que se pasan de un público a uno privado porque hay posibilidades. Sería el concepto de lista de espera, que quizás es el más conocido públicamente, pero después también tenemos conciertos singulares y tenemos hospitales privados que hacen de públicos o incluso privados que atienden una zona para no realizar esa inversión. Y después tenemos, por ejemplo, por diagnóstico por imagen. Y tenemos conciertos donde se nos derivan a lo mejor muchas pruebas porque no da abasto el ámbito... Bueno, si no tardaría el paciente meses en poder ser atendido. El ámbito público. Y además esto muchas veces también se nos entiende mal. Dice, yo creo que como ciudadano, yo quiero que lo público funcione lo mejor posible y que además todo lo que tenga capacidad de hacer lo haga él. Y como paciente quiero que cuando usted no tenga la capacidad me dé una alternativa.